Buenos días a toda nuestra comunidad del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie. En el día de hoy nos encontramos en nuestra segunda charla virtual desde nuestro programa de la Semana de la Ciencia. Estamos muy contentos de tener la compañía de ustedes y en el día de hoy tenemos un nuevo invitado, el profesor Carlos Arturo Guerrero Fonseca. Entonces les vamos a comentar un poquito de qué va a tratar este espacio el día de hoy. Entonces tenemos esta charla con título ¿Por qué somos lo que comemos? Esta va a estar a cargo del profe Carlos Arturo Guerrero Fonseca. Él es profesional del conferencista o tallerista, médico, máster en farmacología, máster en genética humana, doctorado en bioquímica y también tiene áreas de investigación entre las cuales encontramos virología, metabolismo óseo, nutrición y cáncer. Realmente estamos muy contentos, profe Carlos, que nos estés acompañando el día de hoy. Entonces te voy a dar la palabra para que puedas iniciar tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Muy buenos días a todos. Eh, yo voy a tratar de resumir en algunas conferencias, en algunas diapositivas, perdón, eh, por qué somos lo que comemos, o sea, por qué bioquímicamente somos lo que comemos y cuándo comienza. Entonces, eso ya es una ciencia. La ciencia que abarca esa pregunta se llama nutrigenómica y nutrigenética. Que son dos caras de la misma moneda, es decir, es lo mismo. La una nos dice de qué manera la dieta influye sobre nuestros genes y la otra de qué manera los genes influyen eh, sobre el metabolismo de la dieta. Todo, ¿dónde comienza todo? Todo comienza realmente en la vida fetal. Todos somos lo que nuestras mamás comieron desde el punto de vista bioquímico. Es decir, las mamás, dependiendo de lo que coman, y esto es para todas las mamás, es decir, incluyendo animales no humanos, en general el animal, la mamá le informa al feto cómo está el medio ambiente. Es decir, hay sequía, hay buenos pastizales en el caso de los animales, hay buenas presas en el caso de los carnívoros, y en el caso de los humanos le tiene que decir al feto también a qué mundo va a venir. Es decir, es un mundo donde no hay nutrientes, es un mundo donde hay abundancia de carbohidratos, es un mundo donde hay abundancia de proteína o está escaso los nutrientes. Entonces el feto, dependiendo de los nutrientes que le lleguen, dependiendo de lo que la mamá coma, él prepara su metabolismo, es decir, la capacidad que va a tener el hígado de metabolizar los carbohidratos, las proteínas, depende de esa información que le dé la mamá. De tal manera que las vías metabólicas se forman como caminos desde la vida fetal y depende de la cantidad y de la calidad de nutrientes que nuestras mamás consumieron. Eh, y entonces por eso somos lo que nuestras mamás comieron. Cuando el niño nace o cuando el recién nacido viene al mundo, esas vías metabólicas que se formaron durante la vida fetal es reforzada, en el caso de los humanos, por la alimentación que la mamá sigue teniendo. Entonces, obviamente el feto ya se formó bajo esas condiciones y cuando nace le refuerzan esas vías metabólicas dependiendo de lo que la mamá sigue comiendo o el entorno familiar sigue comiendo, en el caso de los humanos. Y en el caso de los animales, pues depende de lo que las mamás le empiecen a enseñar a esos animalitos que están creciendo, ya sean aves, herbívoros o ya sean carnívoros, lo que les enseñe, lo que les empiecen a dar en la dieta. Ahí refuerzan las vías metabólicas. Entonces, por eso somos lo que comemos. Ahora,
Con los humanos, el problema es que los humanos hemos modificado el entorno y nos hemos modificado a sí mismos. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es cómo hace muchos años los hombres vivían de la caza y vivían de lo que recolectaban. Y los hombres, así como están en los dibujos o como está en esta foto, al igual que los animales silvestres, no eran obesos, no tenían acúmulo de grasa. Y no tienen acúmulo de grasa porque estaban en un entorno donde la cantidad de carbohidratos era escasa, no habían animales gordos y todo dependía de la caza diaria. No había nevera, no había donde refrigerar los alimentos, no había donde guardarlos. Y entonces todo depende de lo que se coma diariamente. En esas condiciones, y análisis que se han hecho sobre heces petrificadas que se han encontrado de la época de los antiguos, y se ha logrado, digamos, hacer un análisis de lo que comían, se ha llegado a estas conclusiones de lo que era la dieta antiguamente. Una dieta donde era muy rica en proteínas, más rica de lo que es actualmente en el mundo moderno. En el mundo antiguo, la dieta consistía entre un 30-40% de proteína, hoy en día es en 10 a un 20%. Los carbohidratos no abundaban. Las frutas eran silvestres, no las que hoy conocemos, que son manipuladas ya por los humanos, en los cuales son unas frutas inmensamente grandes, unas manzanas grandorototas, unos duranos grandorototes. En la vida silvestre no. En la vida silvestre las frutas son muy pequeñas, dependen de la época del año y tienen muy poca cantidad de carbohidrato. Hoy en día el consumo de carbohidratos ha aumentado al 60 al 70%, y puesto que en el mundo silvestre los carbohidratos son escasos, entonces en la boca las papilas gustativas que se formaron para lo que es más escaso, que es los carbohidratos. Y también para lo que es más escaso, que es la grasa saturada, porque repito, en el mundo silvestre los animales no son obesos. Entonces eso es lo más escaso. De tal manera que entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso ha cambiado, dado que hoy en día la industria alimenticia, para poder vender y tener éxito en sus ventas, siempre tiene que cargarle azúcar para poder, precisamente aprovechando que lo que más tenemos en la boca son papilas gustativas para el dulce, entonces todo sea, entre comillas, sabroso, es decir, sea agradable. La proporción de azúcar entonces en el paleolítico era muy baja, de 2 a 3%, hoy en día es más del 15%. Las grasas no ha cambiado la proporción, pero lo que sí ha cambiado es la composición de esas grasas. Por ejemplo, en grasas saturadas era muy poco porque no habían animales gordos. Hoy en día es de 15 a 30 porque ya los animales viven encerrados. Las grasas trans eran muy pocas, hoy en día han aumentado porque son las grasas que no se pudren y que de todas maneras la industria alimenticia adiciona, porque no sabe cuándo se va a vender la galleta o el paquete que van a vender, si dentro de una semana o dentro de un año. Y entonces tienen que agregar ácidos grasos que no se pudran, que no se dañen, y entonces eso aumentan este tipo de grasas. La otra cosa muy importante que es la composición de los omega 6 y los omega 3, que ahorita los vamos a ver. ¿Por qué es importante esto? Porque de eso depende básicamente dos componentes o tres componentes, que es un estado inflamatorio, que generalmente en medicina se determina por unas vías inflamatorias, unas vías antiinflamatorias y unas vías que regulan a las dos. Y lo que hoy en día se sabe es que dependiendo de la nutrición, dependiendo de lo que comamos, uno puede estar más inclinado hacia
estar en condiciones proinflamatorias, y estas dos son muy escasas, sobre todo en Colombia. O sea, el estimular la vía antiinflamatoria, que está arriba en verde, y sobre todo estimular genes que están relacionados con este gen que es muy importante, que se llama FOXO, que lo vamos a ver a lo largo de la charla, es muy importante para detener el proceso inflamatorio. De tal manera que la población colombiana, desde antes que viniera la pandemia, en los videos que yo saqué, advirtiéndole a la población que una condición proinflamatoria es, por ejemplo, tomar alcohol, fumar, no hacer ejercicio, más todos los nutrientes que vamos a ver que llevan a esta condición proinflamatoria. Eso iba a facilitar que la pandemia hiciera estragos en las poblaciones de América Latina, y más en Colombia, porque los alimentos que estimulan esta vía antiinflamatoria son muy escasos, como los vamos a ver ahorita. Y eso estimula fuertemente la vía inflamatoria, que hayan especies reactivas de oxígeno, que es una condición oxidativa intracelular. Me preocupaba eso porque yo sé, como virólogo, que los virus, cuando ingresan a la célula, estimulan estas sustancias oxidativas, de tal manera que en el fondo todo proceso infeccioso viral es prooxidante. Y si sumamos a eso que ya tenemos una alimentación prooxidante, pues es caldo de cultivo para que un virus afecte a la población, y especialmente virus nuevos, como el virus de la pandemia. De tal manera que esto me hizo pensar que iba a ser un desastre en Colombia, y por esa misma razón, sabiendo que los virus hacen eso, es que dentro de los tratamientos que di a quienes me llamaron y a quienes saben de mi trabajo, y a las publicaciones que he hecho, todo el esquema de tratamiento para el coronavirus fue sobre la base de inhibir las especies reactivas de oxígeno, estimular esta vía y frenar esta vía. Estas tres vías no solamente des en cuenta que relacionadas con las infecciones virales, sino que están relacionadas con la alimentación. De tal manera que si tenemos una alimentación desbalanceada, en el cual hay pocas sustancias que estimulen los antiinflamatorios, muchos alimentos que estimulen la vía inflamatoria y que estimulen esta vía oxidante, estamos propensos a que las infecciones virales nos den muy duro o incluso causen la muerte, como fue el caso de la pandemia. De tal manera que entonces todo mi esquema de tratamiento consistió en estas tres vías, en dar estas tres vías, y tuve éxito con muchos pacientes. Quizás la vía bioquímica que está relacionada de cómo los alimentos, hay que dar alimentos que estimulen esta vía que está en azul, para que estimule también la verde, y la verde y la azul se refuercen e inhiban la que está en rojo, e inhiban las especies reactivas de oxígeno. Entonces, tanto las especies reactivas de oxígeno como esta vía roja está dada, repito, por el alcohol, sedentarismo, fumar, la obesidad misma, la diabetes, y también sustancias que se ingieran, como por ejemplo la contaminación ambiental de las ciudades, ciertos trabajos como olores, por ejemplo, en las tinturas, para el cabello, los que pintan carros, los que trabajan en la construcción. Otra cosa muy importante que ha repercutido últimamente es que lo que comemos no todo lo absorbemos 100%, sino que un porcentaje no se digiere y no se absorbe. Y esos desechos van a dar al intestino grueso, o sea, al colon. En el colon, esos desechos sirven de nutrientes para las bacterias y los hongos, de tal manera que los hongos y las bacterias que tenemos normalmente en el intestino dependen de los desechos de lo que hayamos comido.
Y lo más trascendental es, y lo más asombroso es que si nosotros comemos muchos carbohidratos, por ejemplo, papa, arroz, yuca, plátano, y esos desechos terminan dándole oportunidad a que las bacterias que crecen aprovechando esos desechos, pues van a crecer más. Ahora, ¿qué pasa si un individuo no consumiera tanto carbohidrato y en lugar de eso consumiera fruta, verdura? Pues que también esa fibra que no se digiere va a dar al colon y las bacterias que crecen van a ser propias de las que digieren vegetales, es decir, verduras y frutas, digamos que no se eliminó la fibra. Si uno consume mucha carne, va a suceder lo mismo. Los desechos o digamos la parte de la carne que no se digiere termina favoreciendo bacterias comedoras de desechos de carne. ¿Qué repercusión tiene eso para la salud? Que las bacterias producen de la degradación de esos componentes, producen metabolitos, o sea, sustancias de desecho, que entran a la sangre, van al cerebro y en el cerebro refuerzan la actitud del individuo para que siga comiendo lo mismo. Es decir, si una persona consume mucho carbohidrato, arroz, papas, dulces, gaseosa, paquete, usted está alimentando las bacterias de su intestino que producen metabolitos que entran a sangre e invitan al cerebro o inducen al cerebro a que usted siga prefiriendo comer de lo mismo. Porque eso es algo que fue maravilloso haberlo descubierto, porque prácticamente no es que los humanos a la larga, cuando se acostumbran a un alimento, no es que tengan de preferencia, es decir, sus gustos por una alimentación está dado porque las bacterias del intestino son las que están induciendo en su cerebro que usted siga comiendo de lo mismo, para que ellas sigan proliferando y siendo las predominantes en el intestino. De tal manera que si una persona lo primero que entra o pide en un restaurante o en la casa es lo que, dependiendo de qué tipo de bacterias tenga en su intestino, si lo que más tiene son carbohidratos, es lo que más tiende a comer más rápido. Y eso explica que cambios en el tipo de alimentación producen alteraciones digestivas. De tal manera que si una persona está consumiendo solamente carbohidratos como papa, arroz, yuca, plátano, paquetes, esas cosas, pues las bacterias que van a tener, si de un momento a otro le empieza a agregar vegetales, pues esos vegetales no va a tener quien los degrade, entonces va a sufrir fermentación y va a dar gases, va a dar llenura, va a dar indigestión y las personas se sienten incómodas y seguro va a rechazar esos alimentos de ahí en adelante, es decir, o va a tender a comer menos. De tal manera que siempre que trato pacientes que acuden para que les maneje porque tienen obesidad o tienen problemas nutricionales, generalmente les digo, hacer cambios nutricionales no solamente tiene un problema, no es un problema de gusto, en primer lugar, sino es un problema de ser consciente de que usted tiene que estar peleando contra las bacterias que le están produciendo sustancias que le invitan a que siga comiendo lo mismo. Y entonces va a sufrir un estrés psicológico. En segundo lugar, si desde la vida fetal nuestras mamás lo que comieron fue carbohidratos, las vías metabólicas del hígado y del cuerpo están dadas para que fácilmente metabolice los carbohidratos. Cuando usted cambia y empieza a disminuir los carbohidratos y empieza a aumentar la verdura y la fruta entera, usted nota que siente estrés. Y es un estrés que siempre lo comparo con lo que sucede con la gente que es adicta a los fármacos. El estrés que siente un adicto a un fármaco y la necesidad que siente de recurrir al fármaco porque su cuerpo le pide a gritos que siga consumiendo
el psicoactivo, o sea, la droga a la que está acostumbrado ponerle, es un estrés físico y psicológico. Con los alimentos pasa exactamente lo mismo. Es decir, no es fácil romper una costumbre que tiene la gente de comer determinadas comidas. Y no es fácil por dos razones. Uno, porque la flora bacteriana le sigue produciendo sustancias que lo invitan a que coma de lo que ha venido comiendo. Y en segundo lugar, porque su hígado, su riñón, su cuerpo metabólicamente está acostumbrado a manejar las mismas vías porque seguramente lo viene desde la vida fetal. Entonces romper esas dos cosas cuesta. Yo los pacientes que he manejado eh, tienen una época que siempre les digo, van a sentir una época en la cual quieren mandar o quieren romper todo lo que uno les dijo. Quieren mandar al carajo el estilo de vida que uno les está diciendo que cambie. Porque no es fácil, porque viene el estrés psicológico y viene el estrés físico, al estilo de cómo uno trata a un alcohólico o al estilo de lo que uno trata a un drogadicto. O sea, no es fácil sacar un alcohólico del alcoholismo y no es fácil sacar a un drogadicto de la drogadicción por por la dependencia psicológica y física. Con los alimentos pasa exactamente lo mismo, no hay diferencia, simplemente que no es tan drástico y no es tan severo como lo es en el alcohólico o como lo es en el drogadicto, pero al fin y al cabo, aunque no sea fuerte, tan fuerte, es el mismo mecanismo, es lo que quiero que me entiendan. Entonces, ya se sabe que, por ejemplo, si uno pasa a hacer una dieta vegetariana, los desechos de la no vegetariano puro, sino que aumenta las cantidades de vegetales. Entonces los desechos favorece que unas bacterias produzcan una serie de, de sustancias que se conocen como cuerpos cetónicos, que es acetato, butirato y un ácido graso de cadena corta que se llama propianato. Y resulta, por ejemplo, que esos tres influyen sobre el estado de ánimo de las personas. Y lo hacen a través del nervio vago. Es decir, ya se sabe que las bacterias, esos desechos, eh, entran a la célula intestinal y tocan los nervios y entran por el nervio y modifican, por ejemplo, nuestro estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, elevan el ánimo. O al revés, la carencia de vegetales y de desechos de vegetales en nuestro colon hace que predominen unas bacterias que producen sustancias que tienden a hacer depresión. O sea, de tal manera que nuestro estado de ánimo es dependiente de lo que comemos. Y ya se sabe qué sustancia es la que tiene, que se llama el ácido butírico o el butirato, es decir, que es un metabolito que proviene del metabolismo de las bacterias de los desechos vegetales. Ya se sabe, por ejemplo, que hay personas que comen en exceso carne, que no es el caso colombiano, digamos como población colombiana, pero pues algunos individuos sí lo pueden consumir en excesos de carne. Entonces esos excesos de carne favorecen que crezcan bacterias que fácilmente comen esos desechos y cuando hay un accidente y la persona queda inconsciente o está hospitalizada durante mucho tiempo, esas bacterias pueden atravesar, porque como son comedoras de carne, pueden atravesar fácilmente el intestino, llegar a sangre y ser causa de enfermedades severas, incluso ser causa de cáncer. De tal manera que el intestino es un reflejo de tres aspectos fundamentales, o de varios que están aquí a la derecha, que es que refuerza el sistema inmunológico, porque una mala alimentación y genera unas bacterias que, entre comillas, digámoslo así, proliferan más aquellas que son patógenas y producen una serie de sustancias proinflamatorias que inducen a que el cuerpo esté en condición proinflamatoria. Definitivamente tienen que ver con el estado de ánimo de las personas
Definitivamente, incluso ya en este momento muchos de esos metabolitos de las bacterias se están intentando utilizar farmacológicamente para tratar enfermedades psiquiátricas, por ejemplo en el caso de depresión. Eh, ya se sabe, por ejemplo, que cuando hay un alto consumo de carbohidratos, hay una hiperactividad, digamos, transitoria mental, lo cual hace que los niños sean hiperactivos, o sea, estén muy inquietos, no pongan atención en las clases. De tal manera que es muy importante, por ejemplo, para la concentración, los niveles de ácidos grasos y los niveles de carbohidratos, que ahorita los vamos a tocar rápidamente. Entonces, dentro de esas bacterias intestinales hay una gran cantidad que esta proporción aquí que les dejo eh, es lo que no debe cambiar a lo largo de la vida y no cambia dependiendo de la alimentación. Si se alteran este balance que estoy mostrando aquí, hay serios problemas, incluyendo cáncer y problemas neurológicos. Ahora, todo cambió en la vida, moderna porque tenemos una agricultura, un monocultivo, y los monocultivos hicieron cambiar absolutamente todas las relaciones que teníamos nosotros en la antigüedad. Entonces ya nos acostumbramos a consumir, por ejemplo, alimentos que antes no consumíamos, como era gran cantidad de cereales. Y la cantidad de cereales producen en muchas personas, por ejemplo, que no metabolizan bien una proteína del gluten, del trigo o de los cereales, y eso hace que haya un desbalance muy grande a nivel intestinal. Ya se sabe que los aminoácidos, dependiendo de la cantidad de aminoácidos que nosotros consumamos, depende el estado, digamos, balanceado en la salud. Por ejemplo, se sabe que los aminoácidos de los vegetales son de muy mala calidad para los humanos, no porque sean diferentes, sino porque todavía los humanos no dominamos qué cantidad de aminoácidos necesitamos de cada uno. Es decir, siempre digo en las clases que si ya lo supiéramos, hacer aminoácidos sintéticos es muy fácil. Es sencillo, es sencillo y es barato. De tal manera que si supiéramos, y son más o menos 20, 22 aminoácidos. Esos 22 aminoácidos se pueden hacer en los laboratorios, se pueden empacar en cápsulas y no necesitaríamos agricultura ni ganadería. El problema está en que no sabemos la proporción que se necesita de cada uno. Eso lo desconocemos. Por esa razón, como no sabemos esa proporción, no se pueden hacer ese tipo de cápsulas que serían muy útiles para los viajes interespaciales y no depender de las plantas ni de los animales. Entonces nosotros los humanos dependemos de la alimentación que hay en la tierra, y en ese sentido dependemos de la carne. Los vegetales son malos nutrientes para los humanos en cuanto a proporción de aminoácidos, básicamente por la proporción de aminoácidos que tienen los vegetales. Me explico. Como no sabemos qué proporción necesitamos de cada uno, la proporción de estos aminoácidos que están aquí, que los traje solamente para enumerar cualquiera, triptófano, lisina, no son lo mismo en el trigo que en el maíz, que en el pescado, que en el pollo o que en las lentejas. Entonces, la proporción en los vegetales es muy diversa y no es equilibrada. Entonces, para depender de proteína o de aminoácidos únicamente de los vegetales, se necesitaría una dieta muy diversa y consumir vegetales que tengan la mayoría de aminoácidos y que no esté desbalanceado, o sea, que no haya más de uno que de otro. Que la proteína animal, en cambio, sí tiene un balance en los aminoácidos que necesitamos.
Y eso explica que la proteína vegetal sea de mala calidad para los humanos por ese desbalance, no porque los aminoácidos sean diferentes o sean de mala calidad en los vegetales, sino por el desbalance que hay. Entonces, por eso siempre es bueno, aún siendo vegetariano, por ejemplo, de consumir proteína de origen animal. Por ejemplo, entonces queso o huevo o algo que provenga de la fuente animal, porque no hay. Las plantas que más tienen parecido, pero no es exactamente igual, pues es la soya. Y entonces por eso la soya, digamos que se utiliza mucho y utilizan mucho los vegetarianos para reemplazar la carne y por eso hacen algo que se parezca a la carne de soya, etcétera, etcétera. Pero ese es un problema de los vegetales. Por eso los humanos somos omnívoros, es decir, somos carnívoros y somos vegetarianos. Somos de las dos clases. Quizás para recordar que los aminoácidos, dependiendo de la proporción de aminoácidos que se consuma y de glucosa, eso determina que se metabolicen diferente en el cuerpo. Por ejemplo, si uno consume mucho glucosa y no tantos aminoácidos, los niveles de glucosa alto favorecen que entre triptófano al cerebro y produzca serotonina y produzca sueño. En cambio, cuando no se consume tanto carbohidrato y se consume más proteína animal, favorece que entre al cerebro tirosina o fenilalanina y eso hace que las personas se mantengan más despiertos. Habrán visto esos programas de televisión que eso ya está demostrado desde hace mucho tiempo. De tal manera que si ustedes tienen un examen o tienen una actividad, coman bajos niveles de glucosa o de carbohidratos y aumenten la proteína, porque eso los mantiene más despiertos relativamente a cuando hacen el revés, consumen más carbohidrato y menos proteína, porque eso induce más sueño. Una de las cosas rápidamente que quisiera también resaltar es el problema de ¿qué consecuencias tiene consumir demasiados carbohidratos? El problema de consumir demasiados carbohidratos se descubrió con un síndrome en niños que se llama el síndrome del Aarón, que eran niños que, digamos, no crecen, son muy delgados, pero son muy longevos. Entonces, en ello lo que se descubrió es que un receptor estaba anómalo y al estar anómalo ese receptor, las hormonas de crecimiento no actúan sobre ese receptor y en compensación aumenta un gen que se llama gen FOX. Resulta que ese gen FOX es muy importante porque activa genes de reparación y genes que son muy importantes y dan la longevidad. Eso se descubrió entonces en moscas, en vertebrados en general y también en mamíferos. Y entonces, ¿qué sucede con los mamíferos y qué sucede con los humanos? Por ejemplo, cuando consumimos mucho carbohidrato, que se estimula la insulina y la insulina a la vez es una hormona de crecimiento. Entonces la insulina en últimas viene a frenar este gen FOXO y la insulina al frenar FOXO se frenan todos los genes de reparación y eso hace que la gente, digamos, por eso el diabético, insulino tipo 2, o sea que son obesos y que son diabéticos, poblacionalmente tienen más predisposición al cáncer, porque tienen frenado toda una serie de genes que son reparadores y que luchan contra el cáncer. Y en cambio estimulan una serie de genes que ayudan a proliferar el cáncer en caso de que mute alguna célula. Entonces, no solamente los carbohidratos estimulan y desde ese punto de vista entonces acortan la vida, además de que, digamos, hacen un envejecimiento prematuro. El envejecimiento es más rápido. La otra cosa que hace los carbohidratos es estimular genes que tienen que ver con la síntesis de colesterol. Entonces, realmente el que más induce colesterol es el carbohidrato, no tanto consumir colesterol.
Es decir, consumir colesterol influye, pero cuando uno realmente maneja pacientes y los pacientes le dicen a uno, no, yo no estoy comiendo nada y uno revisa y realmente no están comiendo alimentos que sean muy ricos en colesterol. Los alimentos más ricos en colesterol están en la yema de huevo, está en las vísceras, y está en la grasa digamos, de animales rumiantes. Pero realmente cuando no están consumiendo eso, ¿de dónde surge la fuente de colesterol? Porque los carbohidratos estimulan fuertemente la síntesis de colesterol. Entonces, mucho del colesterol, y yo he tratado pacientes en los cuales al suspenderse drásticamente, aunque no sea diabético, pero uno lo maneje como si fuera diabético, o sea, restringir drásticamente los carbohidratos, bajan los niveles de colesterol. Ahora esas bajadas de colesterol hay que esperar 6 meses a casi un año, eso no bajan al otro día ni a la semana. La otra cosa que hay que tener en cuenta rápidamente es los ácidos grasos. Los ácidos grasos hay que entenderlos y hay que aprenderlos, siempre digo, y cuando me hacen una entrevista para hablar sobre nutrientes o doy una conferencia, digo que es obligatorio conocer de los ácidos grasos porque si no, no podemos mercar. Es decir, ¿qué aceite vamos a comprar? Entonces hay que saber cuáles son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se dividen en omegas porque el doble enlace que tienen aquí se cuenta a partir del último carbono. Este es el número 1 y este es el último. Entonces, hay omega 6 porque tiene el primer enlace en el carbono 6 contados de atrás hacia adelante. Y hay omega 9 porque tiene el enlace en la posición 9. Y hay omega 3 porque el primer enlace lo tienen en la posición 3. Y hay este es omega 9 porque el primer enlace lo tiene en la posición 9. Antes no tiene ninguno. Y hay de ácidos grasos de 18 carbonos y hay ácidos grasos de 20 y 22 carbonos. Eso lo tenemos que saber, porque si no, no mercamos y no podemos comprar nada. O sea que hay de omega 6 y omega 3 de 18 carbonos, de 20 y 22 carbonos. Y uno tiene que saber eso. De tal manera que y hay omegas, y eso es importante porque, digamos, obran de manera diferente en el cuerpo. Por ejemplo, los omega 6 y los omega 3 hacen diferentes cosas en el cuerpo. En esta, bueno, no me va a tener. Por ejemplo, los omega 3 generan los ácidos grasos saturados van a la parte gorda del cuerpo, o sea, van al tejido adiposo. En cambio, los ácidos grasos insaturados, estos que les acabo de mostrar, estos que tienen insaturaciones, este tipo de insaturación, no van al tejido graso. Porque siempre digo que estos ácidos grasos es como tener billetes arrugados en un bolsillo. Entonces usted no puede tener millones de pesos arrugados, metidos en el bolsillo, porque hacen mucho bulto. La única manera es tenerlos bien empacados como billete de banco y bien ordenaditos, y ahí sí se pueden meter en las bóvedas. Pues los billetes empacados y bien ordenaditos son los ácidos grasos saturados que están en las grasas tipo rumiante. Los ácidos grasos insaturados no están en el tejido adiposo. Los ácidos grasos insaturados están en las membranas de las células. Ahora, en las membranas de las células hay omega 6 y omega 3, y los omega 3, cuando uno sufre un trauma, por ejemplo, una infección o una inflamación o un golpe, las enzimas cortan en la membrana dependiendo de qué ácido graso tiene. Si usted lo único que tiene es omega 6, pues va a ser sustancias a partir del omega 6. Si en su célula tiene omega 3, va a ser cosas de omega 3. Ya se sabe que cuando uno tiene aceites omega 3 en la célula, hace 3 sustancias que se llaman resolvinas, merecinas y protectinas. ¿Qué importancia tiene eso? Que son antiinflamatorias, que son antiasmáticas, que inhiben el proceso inflamatorio, que son anticancerosas. En cambio, los que son omega 6, ¿cuáles son omega 6? En Colombia lo único que hay es omega 6 y no tenemos omega 3.
En Colombia no tenemos ningún alimento de omega 3, desafortunadamente, porque vivimos en el trópico. Los omega 3 solamente se sintetizan en aguas a 0 grados o por debajo de 0 grados en mar a menos 0 grados, donde a menos 60 grados que hay agua porque está salada y no se congela. Entonces, allá solamente el fitoplancton puede hacer estos omega 3. Ahora, en los omega 3, el fitoplancton se lo comen los pescados chicos lo comen los grandes y así comienza la cadena. De tal manera que los omega 3 solamente lo puede hacer el fitoplancton de 20 y 22 carbonos, lo puede hacer en aguas a 0 grados. Las plantas terrestres que pueden hacer omega 3 lo hacen solamente hasta 18 carbonos. Hasta 18 carbonos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en Colombia, repito, no hay ningún alimento que tenga omega 3, ninguno. Solamente hay 3 alimentos que tienen abundancia de omega 3 de 18 carbonos. El uno es la canola o aceite de canola, que fundamentalmente, a pesar de que en Colombia hay plantas, nadie hace aceite de canola en Colombia. Lo importamos de Canadá. La linaza y la chía. Pero la linaza y la chía no es un alimento diario de la población colombiana. Entonces, no hay más. Ahora, uno puede comer de 18 carbonos. Hay otros alimentos que tienen, pero la proporción es tan baja que yo siempre digo que es insignificante y en términos sencillos digo que no hay, que no sirve. Los de 10... a partir de los 18 carbonos se podían hacer los de 20 y 22, pero pasa un problema con los humanos o con los mamíferos en general. Y es que estas enzimas encargadas de elongar y de pasar a 20 y 22, no las tenemos. Como no las tenemos, hay que comer el de 20 y 22. La única manera de comerla es importándolo. No hay otra manera de hacerlo. Solamente importante. ¿Por qué es importante? Porque los omega 3 son antiinflamatorios. Los omega 6 que están en el aceite de soya, el de algodón, el de maíz, el de girasol, que son los aceites que normalmente venden en Colombia, el aceite de oliva es omega 9. No tiene nada que ver con el omega 3 ni con el omega 6. El aguacate también es omega 9. Entonces, para la COVID era muy importante, por ejemplo. Toda la población, si está llena de omega 6, va a tener un proceso inflamatorio agudo porque genera estas sustancias que están aquí, que son proinflamatorios, mientras que los omega 3 generan estas, que son antiinflamatorios. Y estos son toda la cantidad, por último, la última diapositiva para terminar, es todos los antioxidantes que están en los diferentes verduras y frutas y que son muy importantes para frenar el cáncer y para disminuirlo. Conclusión, somos lo que comemos diariamente. El problema es que muchas de esas sustancias no se almacenan en ninguna parte del cuerpo. Dependen de que lo comamos diariamente. Estas sustancias, por ejemplo, que están aquí, que son antioxidantes, si usted las come hoy y no las come mañana, pues pasado mañana no tiene nada. Lo mismo sucede con los omegas, con estos ácidos grasos. Y lo mismo pasa con las bacterias. Entonces, como ven, es un brochazo de todo. En cada uno de estos puntos uno puede demorarse muchas horas. Yo les agradezco mucho su tiempo y espero haber, digamos, dejado por lo menos la impresión del título de por qué sí somos lo que comemos. Muchas gracias. No, profe, muchísimas gracias a usted por esta charla tan interesante. Espero que todos nos hayan podido escuchar, se hayan podido conectar a esta sesión, porque realmente cada uno de esos temas que mencionó son de gran importancia para que los padres de familia y también los estudiantes vean por qué realmente tenemos que ser muy selectivos y saber alimentarnos, saber qué es la alimentación, qué es la nutrición y cómo todo eso influye en el ser humano, tanto desde la parte fisiológica, bioquímica y todo lo que usted nos explicó, que realmente es muy interesante.
Entonces, profesor Carlos, de verdad queremos agradecerles en nombre del Gimnasio Bilingüe Campestre por su compañía en esta Semana de la Ciencia. Esperamos poder contar con ella en próximas ediciones y también despedirnos de toda nuestra comunidad que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa me pueden escribir. Muchas gracias. Muchísimas gracias.